Vamos a empezar. Entonces, lo que yo, o sea, aquí como lo que yo pensé al principio para poder hacer esta imagen es que vamos a utilizar un solo. Si ustedes tienen alguna duda de lo que digo, pues ahí me pueden preguntar y trato de explicarlo, ¿no? Yo voy a explicar cómo llegué a esta solución y ya, pues ahí vamos cómo avanzamos. Lo que yo pensé aquí es que podemos utilizar este mismo div que nos están dando aquí en un principio. Y este div, pues lo podemos hacer de toda esta imagen, ¿no? Entonces, aquí arriba, si se dan cuenta, nos dice que esta imagen mide 400 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar eso. Vamos a decirle aquí que de ancho pues mida 400 y de alto mida 300, ¿no? Y pues en este momento ya tenemos este rectangulote aquí naranja, pero si se dan cuenta pues tenemos aquí como una sección blanca, ¿no? Y eso es porque el navegador por default, el navegador que en este caso es Chrome, por default te da, y esos estilos iniciales pues lo que hacen es que pues las cosas se vean inicialmente bien, pero a veces pues nos estorban, como es el caso de ahorita, ¿no? Entonces, lo que queremos es quitar esos estilos. En este caso, es un margen que está ahí estorbándonos, ¿no? Entonces, ese margen lo podemos quitar de este div para que ya no estorbe. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos decirle aquí con este selector, el selector de la estrellita o el del asterisco, hace que todos los elementos dentro del componente, digámoslo así, en este caso de este recuadro, todos tengan esa regla que le vamos a poner. ¿Qué regla va a ser? En este caso le vamos a decir que el margins, que es lo que nos está estorbando, por eso se ve ahí blanco, sea igual a cero, ¿no? Entonces, con dos puntos y cero, y ya ahí, todos los elementos que pongamos, no nada más el div, si ponemos otros más, ya van a tener seteado este valor cero por default, ¿no? Ya si lo quisiéramos cambiar después, pues ya lo podemos cambiar directamente en el elemento que queramos. Pero en este caso, pues ya ahí ya nos quitamos eso. Bien, entonces, ese es el primer paso. Ya tenemos como el div este que va a ser como nuestra bandera. Ya lo tenemos del tamaño del componente. Ahora lo que tenemos que hacer es tener pues estas franjas que tenemos aquí. Y hay muchas formas de hacerlo. Digo, la que yo encontré o la que a mí me gustó era para poder aplicar backgrounds con gradientes lineales, que es algo que a mí pues me llamó la atención porque no lo había hecho antes. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos hacer un background? En este caso el background que está aquí es un background normal, ¿no? Sólido. Y es de este color naranja, por eso está aquí este hexadecimal. Si yo aquí le pongo red, se va a poner de color rojo. Si le pongo blue, se va a poner del color que está, ¿no? También puedo poner un hexadecimal y pues ya el hexadecimal pues depende del color, ¿no? Ahorita no sé, a ver. Si depende del color, pues aquí ya podríamos ponerlo, ¿no? Pero lo que quiero es que el background no sea un color sólido, sino que esté hecho de un gradiente. Es esta ilusión de que las cosas van cambiando, digamos, de una posición a otra. Entonces podemos hacer que sean dos colores, tres colores o los colores que queramos. Y pues el gradiente por lo regular se va difuminando y se ve el color ahí difuminado, ¿no? Cuando hace la transición de un color a otro. Pero en este caso le vamos a decir que no se difumine y que sea así, digamos que la transición de un color a otra sea, pues, digamos, que se salte como va, ¿no? O sea, que no haya degradado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí ya se puso blanco la imagen que llevamos porque pues no le estamos poniendo background ya. Y lo que vamos a hacer es usar el linear gradient, ¿no? Linear gradient vamos a poderle poner al background este tipo de cosas. Así como le ponemos el color aquí o el hexadecimal, también podemos utilizar esta que es linear gradient, ¿sí? Y este linear gradient lo que va a permitirnos es que podamos poner diferentes gradientes de colores, ¿sí? Entonces lo que nos pide primero es que le digamos cuáles, o sea, pide dos parámetros inicialmente, pero puede pedir más. El primer parámetro es mm, el grado de inclinación que va a tener nuestro gradiente, que puede ser que esté inicialmente en 0 grados y va a ser un degradado
vertical, pero de ahí le podemos dar cualquier inclinación en grados y va a ir girando hasta lo que necesitemos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que lo entendamos. Por ejemplo, vamos a decir aquí que vas a tener 45 grados de inclinación. Y lo que le podemos decir aquí, por ejemplo, es que tengamos este color. Vamos a agarrar el color que nos dan aquí, este color que es como un amarillo naranja. La verdad no soy muy bueno con colores, creo que sí es, creo que es naranja. Y lo que le vamos a decir es que, bueno, aquí yo lo puedo seleccionar, le puedo dar clic y ya la aplicación, esta página me lo copia aquí en Windows. Y bueno, ahí lo tengo, ¿no? Y yo le puedo, aquí por ejemplo, pues no hizo nada, hizo lo mismo que teníamos. Pero si yo le digo aquí, voy a hacerlo un poco más chiquito para que se vea completo. Si yo le digo aquí, le puedo dar a este segundo parámetro, yo le puedo dar aquí otras dos valores, ¿no? El primer valor es donde quiero que inicie, en este caso 0 píxeles, y donde quiero que termine. Por ejemplo, yo le quiero decir que termine en 45 grados y no hace nada. ¿Esto está bien? ¿Está bien? ¿Sí está bien? Sí. Vamos a darle otro color para que veamos, ¿no? El siguiente color sería el blanco, ¿no? Entonces vamos a decirle aquí que quiero que sea de color blanco. Aquí si ya se dan cuenta, lo que hace aquí es como el degradado este que les decía. Empieza en el color naranja que le pusimos al principio y como el siguiente color es un blanco, va a empezar a hacer una transición del naranja al blanco. Por eso se ve que empieza con el color naranjita y se va haciendo blanco conforme llega a al otro extremo. Si yo aquí cambio los grados, por ejemplo, si en vez de 45 le pongo 90, ven cómo cambia del otro lado. O sea, se vuelve casi vertical, ¿no? Entonces se vuelve vertical y empieza aquí con el color que le dije al inicio. Luego cuando llega a los 45 píxeles, que es más o menos por aquí, ya empieza a ser el degradado. Si yo le digo, por ejemplo, aquí que en vez de 45 sea 100, vamos a ver que sí, que agarra más color al principio de este primero que es el naranja. Y ya cuando llega al 100 empieza a hacer la transición con el blanco, ¿no? Entonces el 100 es más o menos por aquí, si se dan, bueno, el 100 es más o menos por ahí. Y de aquí a acá empieza ya a hacer la transición al blanco, ¿no? Entonces, así es como funciona el linear gradient. Y lo interesante de esto es que yo aquí le puedo decir que, por ejemplo, este blanco empieza en el 101 porque el naranja empezó terminó en el 100. Entonces, este blanco que empieza en el 101 píxeles y pues ya, podemos decirle que termine en el 200, por ejemplo, ¿no? Pero como después del 200 no tengo nada más, por eso no se ve nada. No se ve, o sea, no se ve ninguna otra transición, ¿no? Pero lo que sí podemos notar aquí es que como ya lo cortamos, le dijimos que en el 100 termina el naranja y en el 101 empieza el blanco, pum, se volvió, o sea, se cortó de tajo, ¿no? Se cortó rápido y se fue al otro, ya no hizo una transición, ¿sí? Entonces, pues eso nos sirve para nuestro caso de uso de ahorita. Una cosa que voy a hacer aquí es que en vez de que sea vertical, lo vamos a hacer horizontal, ¿no? Entonces, para hacerlo horizontal creo que lo podemos poner 0. Y sí, ya se hace horizontal porque ese es el valor por defecto. Pero aquí estamos, creo, empezando al revés, ¿no? Sí, entonces, no, bueno, no estamos empezando al revés, ¿o sí? 27, te revisamos. Porque puede ser 0 o debería funcionar. Pero bueno, lo que voy a hacer es poner el último color, ¿no? El último color es ese verde que está ahí. Ya lo copié de acá y aquí le voy a decir, aquí el verde. Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Es lo que intenta hacer el navegador. O sea, lo voy a dejar en 90 para no confundirnos ahorita. El primero, el naranja, empieza en 0, como le dijimos aquí, termina en 100, ¿no? Como el que sigue es blanco y el blanco le dije que empieza en el 101, ya no le di chance de que hiciera un degradado, ya de tajo se vuelve blanco. Pero aquí, por ejemplo, le dije que termina en 200, que es más o menos por aquí, y le dije y como no le estoy poniendo al último color al verde, no le estoy poniendo dónde empieza, lo que hace el navegador es que a partir del 200 empieza a mezclarlo con el verde hasta que llega al verde. Entonces, eso es lo que hace el linear gradient, right? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que el verde va a terminar en el 201.
¿no? Y va a terminar en el 300. Ahora, ¿qué pasa? Yo le di estos píxeles, ¿no? Estos píxeles. Y yo lo quiero de forma horizontal. Si vemos el alto de esta figura es de 300 píxeles. Entonces, por eso usé de 0 a 100, de 100 a 200, de 101 a 200 y de 201 a 300, ¿no? Ahí ya están los 300 píxeles que necesito para el alto. Entonces aquí lo que le puedo decir nada más es que de una vuelta, a ver, 180. Entonces ya, el 180 me lo cambió y dio toda la vuelta. Y ya tenemos ahí la primera parte de nuestra bandera. Si yo aquí le doy div, va a ser una comparación. Y si se dan cuenta, lo único que dice que me falta es la ruedita en medio, ¿no? Entonces, incluso si le doy aquí para poder ir comparando, ya si se dan cuenta, ya nada más dice que nos falta la ruedita del medio. Entonces, bueno, no sé si aquí haya gente que sea desarrolladora, que haya usado alguna vez Linear Gradient para hacer este tipo de, de cosas. Yo la verdad, para serles sincero, en casi, ¿qué será? 10 años de programación, es la primera vez que encuentro un caso de uso para usar un Linear Gradient. Obviamente se puede usar Linear Gradient sin necesidad de cortarlo de tajo y se ven algo. Puedes encontrar algo más bonito. En las páginas usualmente usan gradientes para poder pues tener unas combinaciones de colores. No nada más existe el Linear Gradient, también está el gradiente que es como un círculo. Entonces se ve más bonito, se ve más bonito las imágenes, lo ponen como de fondo en los sitios y puedes darle más vista a tu sitio web, ¿no? Entonces estaría bueno una práctica para poder hacer, cómo hacer gradientes o, ajá, cómo hacer gradientes o backgrounds que llamen la atención para ponerlos en las páginas. Eso podría ser un buen tema para poder hacer en otro live. Pero bueno, hasta aquí pues tenemos esta sección, esta página. Si nosotros lo enviamos, podemos enviarlo para ver cuánto obtenemos. Vamos a decirle que obviamente nos falta la rueda del medio. Por ejemplo, aquí ya nos dijeron que tenemos un 97.8 de match, de coincidencia, con un score de 555, ¿no? El score más alto que tienen aquí es de 600. Ya nada más nos faltan 50 puntos para poder llegar a lo que nos están pidiendo. Pero bueno, ¿cómo hacemos el círculo del medio? Aquí a lo mejor las cosas se pueden complicar un poquito más porque pues vamos a tener que hacer un poquito más de cosas. Y vamos a, aparte sí, vamos a complicarlo un poquito más y vamos a seguir utilizando gradientes. Entonces, para poder como maximizar el conocimiento acerca de esto, ¿no? Por lo pronto, pues bueno, la parte fácil es que vamos a utilizar pseudoelementos. Un pseudoelemento es un elemento que está... tenemos este elemento que está aquí, que es el div, ¿no? Este es un elemento, digamos, real, que existe dentro del sitio. Es un elemento que le podemos anclar a este div que está aquí arriba, sin necesidad de que esté en el sitio como tal, sino solamente se lo vamos a poner a este componente. Entonces, pues sí, a este div. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer eso en CSS, tenemos dos pseudoelementos por componente. Aquí tenemos el after. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues aquí le vamos a decir, por ejemplo, que el div, y le tenemos que poner dos puntitos y ya le ponemos before o after. Before. Y aquí lo que voy a hacer es poner una coma para decirle que ambos, el div before y el div after, van a compartir ciertas cositas. Porque al final pues van a tener casi lo mismo. ¿Qué es lo que pienso hacer? Bueno, con el before vamos a hacer el círculo azul, este círculo azul con un borde, ¿sí? Y el after, lo que va a tener, bueno, el círculo azul con un borde y las líneas estas, y el after va a ser este circulito chiquito de aquí en medio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que van a compartir ambos? Ambos van a compartir reglas CSS para poder hacerlo. Al final los dos van a ser un círculo, los dos van a ser casi de ese color, pues van a ser de color azul marino, solo que el before es el que va a tener las líneas
¿no? Entonces, bueno, luego lo sobreescribiremos para que pueda tener cada quien sus cosas individuales, pero dado que las dos comparten muchas cosas, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ya para no hablar tanto, ¿qué es lo que, cómo hacemos para hacer esto? Bueno, vamos a ponerle un content. Esto nos va a servir para que exista el pseudoelemento dentro del sitio. Entonces, aquí van a haber dos pseudoelementos, uno antes y uno después, ¿no? Por eso se llaman así y van a pertenecer a este. Incluso si yo aquí, no sé, digamos, los developers que están ahí viendo, si yo aquí inspecciono y me voy a buscar este, vemos dónde está, aquí está, iframe, documento, HTML, aquí está este div es este que tenemos aquí, ¿no? Y aquí están las reglas y todo. Y entonces aquí ya está existiendo el before y el after, ¿no? Que son estos dos. Ahorita pues no tienen nada, están ahí en 00, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es que le vamos a dar atributos a esos dos, ¿no? Y van a ver cómo va a cambiar. Para poderles dar atributos y que se vean en el sitio, pues le tenemos que poner ahí, le podemos poner algo aquí, por ejemplo, pero se va a ver aquí. ¿Ya ven? Tenemos dos. Entonces tenemos uno del y uno del after. Pero luego queremos vacío y lo que vamos a hacer es modificar sus reglas CSS, sus atributos CSS. Entonces el primer atributo que vamos ahí a cambiar va a ser el de, pues el tamaño, ¿no? El tamaño. Si se dan cuenta como cuánto mide este círculo, miren, si yo aquí, esta es una, aquí si yo hacer, activo esto y le da, puedo comparar, ¿no? Entonces, pero también me da como, esta regla, yo lo veo como una regla. Y si se dan cuenta más o menos, no exacta, pero más o menos este círculo empieza en 160 y termina en, pues más o menos también 240. Entonces, ¿cuánto es de 160 a 240? Pues son 40 y 40, 80 píxeles, ¿no? Entonces, vamos a hacer que el círculo mida 80 píxeles de alto y 80 píxeles de ancho. Sí, entonces vamos a hacer eso. Width 80 píxeles, un height de 80 píxeles y pues bueno, no se ve porque pues todavía no le hemos dado ningún background ni le hemos dicho a dónde se tiene que posicionar. Vamos a decirle a dónde se tiene que posicionar vamos a decirle al padre que es el div, vamos a decir aquí que va a tener un position relative para que los hijos puedan decir, ya me voy a posicionar con respecto a mi padre, relativamente a mi padre, al centro de la imagen. Al centro de mi padre mide todo esto, ¿no? Mi padre es todo esto porque ya aquí arriba pusimos que el div mide 400 por 300. Entonces, si lo quiero poner en el centro como está en la figura, pues le tengo que decir a los hijos que se posicionen relativamente al padre en el centro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya pusimos un ancho y un alto, ¿no? Y aquí le vamos a decir al hijo sea una posición absoluta y lo que vamos a decirle es, mira, te vas a posicionar de absolutamente, ¿no? De arriba hacia abajo 50%. ¿Sí? Entonces vamos a decir top 50% y de izquierda a derecha 50%. Entonces de izquierda a derecha, vamos a decir left 50%. Ahorita no tiene mucho sentido, pero vamos viendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta aquí? Pues decirle que tenga un fondo el elemento, porque si no, no se va a ver. El problema es que pues, el fondo del círculo es blanco, ¿no? Entonces no nos sirve mucho. Vamos a tener que... Y el fondo de la también es blanco, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle que tenga un borde en vez de un borde y el borde lo vamos a hacer de ese color azul marino. Entonces, por ejemplo, el borde también empieza en 160 y es más o menos y termina en 170. Entonces, es más o menos de 10 píxeles. Entonces, aquí le podemos decir que tenga un border, esa es la regla CSS, de 10 píxeles, que sea sólido, bueno, ahí hay un, y que sea del color azul marino este, ¿no? Entonces, bueno, ahí le pusimos, ¿sí? Entonces, lo que estamos definiendo aquí es un borde de 10 píxeles. Entonces, lo que mide el borde en todos estos es de 10 píxeles. Es sólido, pero pues también podemos hacerlo de diferentes, ¿no? Está dot, que es punteado. Está dash, creo, que es, ajá, como con líneas punteadas. Pero en este caso lo queremos sólido, ¿ok? Y ahora, ¿cómo lo hacemos un círculo? Porque es un cuadrado. Entonces, para hacerlo un círculo, lo que vamos a hacer es decirle
otra propiedad que se llama border radius. Y el border radius lo que puede hacer es como hacer como redondear los bordes de la figura. Le puedo poner aquí 10 píxeles y si se dan cuenta, pues ya no es un cuadrado que tenga los bordes como rectos, ¿no? Sino ya como que los va suavizando. Aquí le puedo decir 50 y ya sí es un círculo, si se dan cuenta. Pero le puedo poner 40, es como para que se vayan dando cuenta, ¿no? Cómo llega de ser un cuadrado a un círculo es porque le voy achatando los bordes, ¿no? Hasta que quede así. Entonces, en vez de 50 píxeles, yo lo pongo 100%, así. Entonces ya esto lo hace un círculo. Perfecto. Hay más cosas que explicar aquí. No está en el centro, a pesar de que nosotros lo pusimos en el centro según nosotros, ¿no? Pero aquí les puedo decir que sí está en el centro. Entonces, ¿por qué sí está en el centro? Vamos a quitar esto por un momento. Entonces lo regresamos. El centro de la figura es este punto que está aquí, en el centro de la figura padre, ¿no? Y lo que hace el navegador es que yo le estoy diciendo, los hijos se van a poner en 50-50. Entonces el 50% de arriba hacia abajo es aquí y el 50% de arriba hacia abajo es acá. Entonces sí está en el centro la figura. El problema es que la figura se pierde del centro. Y como se empieza a pintar del centro, pues luego dice, bueno, yo mido esta figura, el cuadrado yo mido de alto y 80 de ancho. Entonces aquí dice, del centro, 80 para un lado y 80 para abajo. Entonces, pues está en el centro, pero no está centrada con respecto a ella misma. ¿Cómo le digo que se centre con respecto a ella misma? Es lo interesante, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una transformación, ¿sí? Vamos a decirle transform, y ese transform nos va a permitir hacer una transformación que se llama translate, ¿ok? Esta transformación me permite mover el elemento que estoy estilando, que en este caso son los dos pseudo elementos, before y after. Me permite con respecto a sí misma, no con respecto a su padre. Aquí arriba estoy moviéndolo respecto a su padre y lo moví al centro de su padre. Pero aquí abajo lo voy a hacer que se mueva con respecto a sí misma. Si yo, este cuadrado, mido 80 por 80, entonces lo que quiero es que la mitad mía hacia la izquierda y la mitad mía hacia arriba. Para que quede yo centrado con respecto al centro del padre. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, con translate. Y translate puede recibir dos atributos. El primer atributo es cuánto quiero que se mueva en el eje de las X y cuánto quiero que se mueva en el eje de las Y. Entonces, para que se mueva en el eje de las X, yo quiero moverme menos 50% hacia la izquierda. Entonces le debo poner aquí menos 50% y ahí me muevo hacia la izquierda. Y el otro atributo que recibe es en el eje de las Y, en el eje vertical, y ahí también hacia arriba menos 50% de mí mismo, o sea, de lo que yo mido. Si yo mido 80, me voy a mover 40 de arriba. Y en el otro es que si yo medía 80 de ancho, me voy a mover 40 píxeles hacia la izquierda, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Y ahí ya se centra la figura. Ahí ya sí está centrada en el centro de la imagen, en el centro del elemento. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a regresar el border radius para poder que se haga un círculo. Pero si se dan cuenta, este círculo es más grande que el que está en la figura, ¿no? Si yo aquí lo comparo, es un círculo más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, lo que está pasando es que el borde que yo le estoy agregando a esta figura se está sumando al ancho y al alto de la figura. Entonces, si la figura mide de ancho y 80 de alto, y yo le estoy diciendo que agregue un borde a todos los lados de 10 píxeles, pues lo que va a hacer es que del lado izquierdo hay un borde, del lado derecho hay otro borde, entonces 10 píxeles del lado izquierdo, 10 píxeles del lado derecho son 20 píxeles, hasta que yo mido de ancho son 100 píxeles, por eso se hace más grande el círculo, ¿no? Igual hacia abajo, ¿no? En el alto hay un borde arriba que es el border top, hay un borde abajo que es el border bottom, los dos miden 10 píxeles, entonces ahí van 20, y 80 que mide la figura de alto, pues ya son 100 píxeles. Entonces, en vez de ser un círculo de 80 por 80, es un círculo de 100%, por eso se ve más grande. ¿Cómo lo hacemos para que sea un círculo más pequeño, que sea el círculo que queremos? Pues bueno, yo le puedo poner aquí que en vez de 80 por 80 mida 60 por 60 y listo, ¿no? Ya me olvido del problema.
Pero lo que podemos hacer es también, hay otra propiedad de CSS que nos permite hacer que los bordes no se sumen al ancho, a las dimensiones finales de la figura, sino que lo que va a hacer es que las tome en cuenta. O sea que en vez de sumar los 20 píxeles de cada lado, los 10 píxeles de cada lado, va a agarrarlos y meterlos dentro de lo que mide ya la figura. En este caso 80 píxeles. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos una propiedad que se llama box sizing. Y box sizing le podemos decir border box, así se llama la propiedad. Entonces, lo que va a hacer aquí es que en vez de sumar los 10 píxeles de un lado y 10 píxeles del otro, esos 10 píxeles los va a meter, esos 20 píxeles, pues son 10 y 10, los va a meter dentro de los 80 que están aquí, ¿no? Y entonces ya tenemos nuestro circulito del mismo tamaño que el otro, que nos están pidiendo, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya casi está completa nuestra bandera. Ya lo único que nos falta es hacer el circulito del centro. Podemos hacer el circulito del centro. Y bueno, las líneas ahorita las vamos a hacer. Pero el circulito del centro, por ejemplo, lo que va a pasar con el circulito del centro es que tiene que ser más pequeño, ¿no? ¿Cuánto mide el circulito del centro? Por ejemplo, mide de 190 a 210, póngale, pues son 20 píxeles, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es decirle eso, que mida 20 píxeles. Entonces, aquí lo que va a hacer nada más es sobreescribir. Sobreescribimos lo que tenemos en after, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a sobreescribir? Solamente el alto y el ancho. Todo lo demás va a ser lo mismo que hayamos puesto aquí arriba. Lo único que vamos a cambiar es el width ahora va a ser 20 píxeles y el height de 20 píxeles también. Y wow, se hizo ya un círculo rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí arriba hemos estado haciendo los dos al mismo tiempo. Los dos tenían lo mismo, pues se veía igual, pero al aquí cambiarle el width y el height, pues ya se ve más chiquito. Y también se puso en medio, como ya lo pusimos aquí arriba, se puso en medio, tiene el borde, tiene el box size. Entonces ya reutilizamos todos los estilos y pues es más rápido. Pues ya lo único que nos falta aquí es agregar las líneas, ¿no? Entonces las líneas, pues bueno, sí van a ser un poco... Hay formas de hacer las líneas. Yo podría crear otros divs ahí arriba o listas aquí arriba, LSI, y pues ya nada más generar las líneas y rotarlas, ¿no? Pero yo lo que quise hacer es seguir utilizando el linear gradient como para decir, sí lo he utilizado, sí sé utilizarlo, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el before, porque es el before es el círculo grande. El after, como aquí ya vimos, es el círculo chiquito, ese ya no me va a funcionar. Pero el before le vamos a ir agregando las líneas con gradientes lineales. ¿Ok? Entonces ya es la última parte. Son, ¿cuántas líneas son? Van a ser 3 líneas. Esta que está aquí del lado vertical completamente y estas dos que están aquí como en una X. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es decirle lo siguiente. Vamos a sobreescribir lo que tenga before. En este caso no vamos a sobreescribir nada porque solamente before, sí, before va a tener otra propiedad diferente. Por eso la estamos poniendo aquí. Que no la queremos que la tenga after, por eso se la estamos poniendo aquí individualmente. Y la propiedad pues va a ser background. Así que como lo pusimos aquí arriba, como pusimos aquí arriba el background como pusimos linear gradient y el gradiente, pues aquí abajo también vamos a hacer eso. La diferencia va a ser esta. Aquí arriba linear gradient pusimos los tres. El de aquí arriba, el de la bandera, las franjas estas que pusimos aquí, es un solo background que tiene un gradiente de 3 colores y le pusimos dónde empieza y dónde termina, pues se corta el gradiente de tajo y por eso se ven así, no se ve un gradiente, se ve que empieza un color, termina el otro, empieza un color y termina el otro. Como un hack, un truquito, ¿no? En este caso de aquí abajo, no, va a ser, en vez de un linear gradient, va a ser 3 linear gradients. Entonces es otra forma de hacer el fondo, ¿no? Ocupamos un linear gradient, pero para varios, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar 3, que va a ser cada una de esas líneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, a ver si nos sale, es
hacer la línea que está vertical, ¿sí? La línea que está vertical, ¿cómo la hacemos? Entonces vamos a poner aquí linear gradient, bueno, ya, perdón, ups, linear gradient. Y aquí lo que le vamos a decir es, primero lo que tenemos que decir es qué grado de inclinación va a tener. Entonces ya habíamos dicho que empiezan en cero, ¿no? Digo, horizontal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle 90 grados para que se ponga en vertical. Y lo que vamos a hacer aquí es decirle qué color queremos que tenga. Pero lo interesante aquí es que cada linear gradient va a tener 3 colores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hacer que sea transparente el background, el primer color. Luego que sea una franja azul, que va a ser la línea, que va a medir 10 píxeles, creo que, o 5 píxeles, creo que son 5. Sí, de aquí a acá son 5. 197 a 202 son 5 píxeles. Entonces, la franjita va a ser azul marina, 5 píxeles, y luego todo lo demás va a ser transparente, ¿no? Entonces así se va a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar primero? Pues lo que vamos a hacer es decirle, ya vamos a acabar. El color que vamos a poner aquí es transparente, transparent. Eso lo que va a hacer es que no le va a poner un fondo como tal, y va a ser nuestro primer color del gradiente. Y lo que le vamos a decir aquí, transparent, no me desconecten el cerebro. Aquí vamos a hacer un cálculo aquí. Entonces, le tenemos que decir dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Entonces, o bueno, más bien, aquí le vamos a decir dónde termina. Sí, sí, dónde termina. Entonces, ¿cómo le decimos dónde termina? Pues de aquí a acá transparente, luego la línea y luego de aquí a acá transparente. Entonces, ¿cómo le decimos que la línea del medio, que el medio está en una línea de 5 píxeles? Vamos a usar un cálculo. En CSS podemos usar esta función que se llama calc y que nos va a permitir hacer una función aritmética sencilla. Es una resta, nada más, ¿sí? Entonces le vamos a decir que este transparent va a terminar en 50%, o sea, a la mitad del círculo, menos 2.5 píxeles, ¿sí? Porque la franja completa mide 5 píxeles. Entonces la mitad de la franja la quiero de la mitad hacia la izquierda y la otra de la mitad hacia la derecha. Entonces 2.5 y 2.5 hacen la franja de 5 píxeles. Menos, tenemos que poner separado aquí, 2.5 píxeles. No recuerdo si agarra el 5.5 píxeles, ahora no creo, pero con eso vamos a hacerlo ahorita. ¿Sí? Y luego, ahí está, digamos, el primer color que es transparente. Ahora, el segundo color que va a tener este primer gradiente va a ser el azul marino, que es la franja que vamos a poner. Entonces, aquí lo que vas a poner es este. Si se dan cuenta, aquí ya hizo algo. Puso blanco porque es transparente el primer color, ¿no? Pero a partir de ya casi la mitad hacia acá, ya está poniendo el azul, pues. Entonces, le tenemos que decir dónde queremos que acabe ese azul y dónde queremos que empiece. ¿Dónde queremos que empiece? Donde terminó este de acá. En el mismo lugar donde terminó, queremos que empiece. Entonces, este queremos que empiece aquí. Y bueno, ahí tenemos algo. Termine, pues queremos que termine 50 píxeles más 2.5. 50 más 2.5 píxeles. O sea, del centro para allá 2.5. Pues vamos a poner eso y en vez de ponerle menos aquí, le ponemos un más, ¿sí? Y ahí, 50% menos 2.5 y 50% más 2.5, eso hace que ya es franja de 5 píxeles. Lo único que nos falta es que decirle que haya un tercer color o un último color que sea transparente, ¿no? Transparent, ¿sí? Y ese transparent, ¿dónde va a empezar? ¿No? ¿Dónde empieza? Pues le vamos a decir que empiece en este, ¿no? En el que terminó la franja. Y entonces ahí tenemos la línea. Uf, a lo mejor hay formas más fáciles de hacerlo. Esta es más práctica porque si le entendemos a los linear gradients, pues no está complicado, la verdad. Hay otra forma, podríamos crear el elemento línea y pues centrarlo ahí, digamos, posicionarlo en esa parte donde lo queremos. Pero bueno, esto está práctico. Ahora, ¿qué pasa? Podemos hacer las otras dos líneas de la misma forma, es igualito. Solo lo único que vamos a cambiar va a ser el grado de inclinación para que pues, sean como una tacha, ¿no? Como una cruz.
Entonces, si comparamos, bueno, ahí nos falta un poquito, ¿no? Pero bueno, está bien. Nos faltan estas dos líneas amarillas. Entonces, vamos a copiar exactamente lo que hicimos aquí arriba, pero lo único que vamos a cambiar va a ser el grado de inclinación para que en vez de que estén verticales, se inclinen una así como está la otra figura, como esta línea, y la otra como es esta línea, ¿no? Y ya con eso lo tendríamos. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí para concatenar varios linear gradient es poner una coma y poner otra y poner una coma y poner el tercero. Es cambiar, en vez de que sean 90 grados, ¿sí? El, el que encontré aquí va a ser, la segunda línea va a ser 200 grados, entonces ya la que se puso así, y la otra va a ser de 140 grados, que es la que se va a poner así. Y bueno, pues creo que no está ahí. Ujú. Bueno, esa es la idea. Ya ahí quedó nuestras figuras, pero pues bueno, hay que jugarlo un poco así a 210 y 150. Ahí la vamos a dejar. Y pues bueno, lo que pasa con los grados es que va inclinando, ¿no? El gradiente. Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos. Y ya con eso tenemos, creo. O sea, nos faltaron unos decimales, unas líneas muy pequeñitas, como para... Yo creo que es más bien porque le pusimos 2.5 y a lo mejor le tuvimos que haber puesto 3 y 3, ¿no? Pues lo podemos probar, pero no sé si nos vaya a funcionar aquí en bit. Es que no creo que agarre puntos 5, ¿no? Pues a lo mejor con 3 pues tampoco, ¿eh? Entonces no cambia tanto. Entonces, o a lo mejor 2 porque el 3 parece que está muy grande. A ver, vamos a hacer una última prueba. Con 2 píxeles, 2 píxeles, 2 píxeles. Ajá, parece que ahí están, sí. Entonces, a todos en vez de ponerle 2.5, que pues el 2.5 no lo agarra el navegador. Ahí fue invención mía. Pues en vez de que sea 2.5, pues le ponemos 2 píxeles. Entonces la línea completa que están ahí van a medir en total 4 píxeles en vez de 5. Y bueno, eso hace que sea nuestra figura más mm, exacta, ¿no? A lo que nos están pidiendo. Entonces, si se dan cuenta, este slide ya casi no se ve la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces vamos a enviarlo y antes teníamos 97.8 de match. A ver cuánto nos da ahorita. A lo mejor quedó impresionado. Está, 100% de match, ¿no? Y pues el que tenía score alto tenía en 605, nosotros tenemos 604. Entonces, de hecho creo que este es el mío. High score, ya lo había probado antes. Entonces nos quedó ahí algo pendiente, pero bueno, quedó. Entonces, ahí está cómo se pueden hacer figuras con CSS. Pensé que me iba a llevar menos tiempo, ya es una hora. Entonces, vamos a dejarlo aquí y mañana a ver si podemos hacer la otra figura que nos quedó pendiente, que es esta de... no sé cómo